que estamos inmersos en nuestras propias necesidades, en nuestros propios problemas, ¿cierto? Y muchas veces no consideramos cómo vive nuestro vecino, la persona que está cerca o aún la que está lejos, ¿cierto? En su parte espiritual. Y pues desconoce que el juicio de Dios está cerca, que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, pues va a venir a juzgar a la humanidad, ¿no? También sabemos que pues nosotros en el principio pues no éramos parte del pueblo de Dios. Teníamos una promesa, sí, pero en la escritura narra que Dios pues no nos tenía como muy considerados, porque cuando el pueblo de Israel vino a ya a sentarse que salió de Egipto, a donde llegaban el Señor mandaba que arrasaran con todo el mundo, ¿no? No tenía consideración nadie y esa era una orden del Señor. Y muchas veces unos pecaron por eso, ¿no? Por no haber pues, desobedecido. Por ejemplo, eh, el rey Saúl una vez le dijeron y él no cumplió con lo que le habían mandado y, y era arrasar con todo y él, pues cogió lo más bueno y lo llevó, pero eso no fue de agrado para el Señor. En ese tiempo, pues el pueblo de Dios era considerado como el pueblo de Israel, pertenecía al único pueblo de Dios. Y gracias a su terquedad por no seguir la palabra de Dios, porque comenzaron a desobedecer lo que el Señor les decía. El Señor les mandaba una cosa y ellos hacían otra, ¿cierto? Muchas veces se involucraron en situaciones que no eran del agrado de Dios. Y por esa situación ellos, pues, como fueron perdiendo como esa gracia del Señor. Llegó el momento en que ya ellos tuvieron un rey como pueblo de Israel. El rey Saúl comenzó a mandarlos, pero más adelante ya comenzaron a surgir problemas. Ya después el Señor Dios desechó al rey Saúl. Ahí hubo una sucesión de reyes. Apareció el rey David, después su hijo Salomón, después su descendencia. Y ya comenzaban a haber desacuerdos hasta que pues, Dios o ellos decidieron separarse, ¿cierto? Y entonces quedaron dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo de Israel. El pueblo judío pues era el que más estaba o fue el pueblo donde los reyes más obedecieron a Dios, porque ya los judíos tenían un rey y los de Israel tenían otro rey, ¿cierto? Y pues debido a esa situación, pues se dividieron y del pueblo judío pues vino Jesús y ya llegó el tiempo en que él estableció su ministerio, hizo todos esos milagros asombrosos, todas las proezas que hizo, cumplió con lo que el Padre le había ordenado, que era que se ofreciera como sacrificio para salvar a la humanidad. Y ya viene el tiempo del comienzo de la era cristiana, aparecieron ya los primeros cristianos y hasta ese momento nosotros éramos considerados, o la gente que no pertenecía al pueblo de Israel o al pueblo judío, eran considerados, o sea, no pertenecían al pueblo de Dios porque ellos tenían otros dioses, cantidad de dioses, ¿cierto? Y entonces salió de la denominación de paganos, de gentiles, y ahí estaba como involucrada nuestra descendencia. Pertenecíamos a los gentiles, ¿cierto? Los gentiles es uno de los grandes misterios de la palabra de Dios, ya que en el Antiguo Testamento no se encuentra claramente definido, porque llamaban paganos, bueno, tenían varios nombres, ¿no?
Ya se empezó a considerar, o por la misericordia de Dios y por medio de la muerte de Jesucristo en el Calvario, ya se empezó a considerar que todo aquel que creía en Jesús, sin importar la nacionalidad, era salvo. Ya empezaron a entrar la gente de los mismos gentiles, ya empezaron a recibir a Jesucristo. En el libro de los Hechos nos narra precisamente en el primer concilio que se hizo en Jerusalén, donde se reunieron pues los apóstoles y ya gente que ya estaba involucrada en la obra de salvación. Ya fue que comenzó a considerarse que los gentiles hacían parte de ese proceso de salvación que Dios había creado también no solamente para el pueblo de Israel o pueblo judío, sino también para los gentiles. En la Biblia, pues el término judío tiene muchos significados, ¿cierto? O varios significados. Unas veces se usaba para designar a los descendientes que no eran del linaje de Israel o de los israelitas, ¿cierto? Otras veces, en otras quería o se refería a la gente que no pertenecía al pueblo judío. También se definía como gentil a la persona pagana o a la persona extranjera. El concepto pagano, nació en el Imperio Romano a principios del siglo IV después de Jesucristo. Designaba a quienes adoraban a otros dioses o que rechazaban o desconocían la creencia de un Dios revelado. Ya se había revelado por el ministerio que hizo Jesucristo, que teníamos un Dios verdadero y único, ¿no? También se llamaban paganos porque ellos negaban que la Biblia era la palabra de Dios. En ese tiempo, pues la Biblia eran los primeros libros del Pentateuco, ¿no? Los 5 libros que aparecían en la primera Biblia. Los cristianos judíos consideraban el término gentil como sinónimo de pagano. Ya cuando los judíos recibieron a Cristo, entonces ya le decían a los gentiles, también les llamaban paganos. La palabra gentil proviene del latín gentilius, que significa de la familia o de buena familia. La palabra gentil en los evangelios se refiere a las gentes que no estaban sometidas a las leyes hebreas. Tenía esa denominación. Y según estas definiciones, pues nosotros hacemos parte de los gentiles, o de los paganos o de los extranjeros, que no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón. Para nosotros, en el mundo secular, la palabra gentil, pues para nosotros era diferente, ¿no? Porque la palabra gentil se refería a una persona amable, delicada, cortés, galán o servicial, ¿cierto? Y hoy, pues, podemos saber que las enseñanzas de Jesucristo fue las que unieron a los gentiles con los judíos. El hecho de recibirlo en su corazón como Señor y Salvador. En Mateo 5:24 de la Nueva Traducción Viviente, por favor, si lo pueden buscar en sus Biblias. En este verso que dice, entonces Jesús le dijo a la mujer, fue enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios o del pueblo de Israel, ¿cierto? Y entonces pues la Biblia uno pone a buscar y encuentra solamente algunas partes donde hace referencia a que Jesucristo solamente, pues él le predicaba al pueblo judío y siempre andaba en los lugares donde vivían el pueblo judío o el pueblo de Israel. Era desconocido o no conocían que Jesucristo
como Señor y Salvador, nosotros hacíamos parte de las gentes que no tenían el Evangelio de Jesús. Por eso éramos considerados entre los gentiles, ¿cierto? Y aunque ya, pues ya en nuestro ámbito, ¿cierto? Mirando nuestra situación, o particularmente miraba la mía, ¿no? Ya cuando, o sea, cuando uno ya comienza a tener uso de razón, entonces, pues uno acá, pues desde pequeño lo llevaban a la iglesia católica y en la iglesia cristiana, católica, pues le decían que uno era cristiano, porque también ellos, pues, hablan de Jesucristo, pero pues eh, son, tienen la tendencia mucho a la idolatría. Pues en la iglesia católica nosotros fuimos, o yo, todas estas situaciones, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros pasamos por esa situación. Fuimos bautizados, fuimos confirmados, recibimos la primera comunión, muchos de nosotros, ¿cierto? Y unos se casaron y a otros se le hicieron funerales en la iglesia católica. Y pues, considerábamos que éramos cristianos, ¿cierto? Bueno, pero siendo parte de nosotros, de los pueblos gentiles, pues Dios tenía también ya establecido entre la palabra de Dios que nosotros también hacemos parte de su pueblo. Mm, En Romanos, si lo pueden buscar y a ver si alguien me lo puede leer, por favor. Romanos 9, Romanos 9, del versículo 24 al 29. En la palabra de Dios para todo dice, nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. Su pueblo elegido no es solo el pueblo judío, pues en su pueblo hay también quienes no son judíos. Perdón, Él nos llama de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Así dice el libro de Oseas. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la mujer que no era amada, la llamaré mi amada. Y además, en el mismo lugar donde le dijeron, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Somos llamados hijos del Dios viviente, pues en el Evangelio de Juan, creo que eso pues todo el mundo lo sabemos o pensamos, ¿no? Dice que más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les fue potestad de ser hechos hijos del Dios. También tenemos que recordar que Dios también le ha hecho la promesa a Abraham, ¿cierto? Y ahí ya nosotros como cristianos pues ya sabemos que desde ese tiempo pues ya entramos a formar parte del pueblo de Dios. Y dice en Génesis 22, 18, la palabra de Dios para todos, también prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. O sea, desde el tiempo, desde del Antiguo Testamento, ya nosotros también éramos considerados, aunque no lo sabíamos, y todo eso, ya estábamos dentro del plan de Dios para ser su pueblo, el que hoy en estos momentos pues somos, ¿cierto? Mm, Entonces, desde ese tiempo, pues podemos ver la misericordia de Dios ya establecida para cada uno de nosotros. Hoy, pues tenemos la salvación gracias a que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y eso hace más de 4.000 años que ocurrió esa promesa de que nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Aquí nosotros debemos como evaluarnos, ¿cierto? Evaluarnos porque pues Dios nos amó tanto como dice la palabra de Dios, ¿no?
Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pues ahí podemos en ese pasaje ver cuánto nos ama Dios, ¿cierto? ¿Y será que nosotros reflexionamos en esa partecita? Muchos creo que sí. Cuando vemos esta parte o leemos esta parte en la Biblia como cristianos, podemos meditar en ese inmenso amor, ¿cierto? Y aún más hacía referencia a Edward en la alabanza, ¿no? La obra maravillosa que Jesucristo hizo, ¿cierto? Por todo ese sufrimiento que el Señor pasó, cómo lo trataron, cómo lo vitupearon, hicieron todo lo que quisieron con él, y él dice que fue como una oveja al matadero. No dijo nada porque él ya tenía muy en claro que él había venido para obedecer lo que el Padre le había mandado. Dice que se humilló tanto, se humilló a lo sumo. Y yo no, como que pasa por ahí nada más desapercibido. Bueno, pues sí, se humilló a lo sumo y lo golpearon, ¿no? Pero era que el Hijo de Dios tenía ya privilegios con el Padre. Vivía allí disfrutando de esa divinidad, pues del reino celestial que debe ser maravilloso, inmenso, ¿cierto? Y, y yo he meditado en esa parte y cuál fue lo sumo que el Señor Jesucristo hizo para llevar a cabo esa obra de Salvador. Y miro que él llegó al grado más mínimo, ¿cierto? Prácticamente se hizo como un espermatozoide para poder entrar en el vientre de María. De ahí él creció, nació como cualquier niño, nació del vientre de una mujer en un parto que también, igual, ¿no? La mujer tuvo que, pues me imagino que sin control en los esfínteres, como cualquier bebé, pues hacía sus necesidades, todo eso, ¿no? En pañales, María tenía que lavar pañales. Y me imagino a José o a María que Jesucristo dijera la primera palabra, ¿no? Muchas veces unos bebés la primera palabra que dicen es mamá, otros dicen papá. Y entonces, mire, todo ese proceso que hizo el Señor Jesucristo para que nosotros hoy seamos parte del pueblo de Dios. Hay una promesa en Juan 15:16 que dice, ¿no? O sea, mirando este contexto en que nosotros realmente hemos tenido en cuenta ese amor que el Señor nos ha brindado, que el Señor nos ha dado, muchas veces no hemos hecho, no hemos hecho lo que Él nos ha mandado y cuando estamos en dificultades, en situaciones dolorosas, nos cuesta como orar, pero orar sinceramente de esas palabras que salen del corazón, ¿cierto? Nos cuesta buscar su presencia, nos cuesta coger la Biblia y leerla. Muchas veces hasta podemos llegar al grado de maldecir la situación que estamos pasando, ¿cierto? Ay, yo por qué nací para pasar por todo este poco de dificultades, hago negocios y no me salen, trabajo y la plata no me rinde. Una cantidad de situaciones que a nosotros nos llega como a renegar del amor que Dios nos ha dado. Pues él aquí en Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Dice, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y en ese momento Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles, ¿cierto? Pero en este momento nos habla a nosotros nos habla, que Él nos eligió a ser parte de su pueblo, para que demos fruto. ¿Y será que estamos dando ese fruto? Es para que evaluemos en esa parte. Bueno, también quiero compartirles que
que el primer gentil que se convirtió a Jesucristo fue un soldado romano, y ese fue Cornelio. Cornelio fue el primero que se convirtió a Jesucristo. Él en Hechos 10 de 30, el 30, de Hechos 10, 30, 33 y 42, 18, habla de la historia de Cornelio. Un hombre, mire, que es un hombre romano que oraba. Dice que oraba todas las tardes, como tenía costumbre, él oraba. Y en esa hora que él estaba orando, él tuvo una visión. Entonces en la visión, pues un hombre que le decía que fuera y buscara a Pedro. Y nos comenta todo este proceso en que Cornelio se preparó cuando Pedro también en ese pasaje narra que Pedro también tuvo una visión y donde extendía la sábana y una cantidad de animales y yo le decía a Pedro, Pedro, come. Y él decía, no, si eso es inmundo, como, eso estaba entre las reglas del pueblo de Israel. Entonces, no. Y además allí tuve la visión y ahí fue cuando ya Pedro, eh, el Espíritu Santo le dijo que lo estaban buscando y él fue a mirar quién eran. Y eran esta delegación que Cornelio había mandado para que lo llevaran. Y él fue, porque ya había recibido la orden y el Señor ya le había mostrado, ¿cierto? Pero quiero leerles esta parte donde dice, donde en el versículo 38 de Hechos 10, dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos tus testigos de las obras que realizó en todo Israel y Jerusalén. Allí lo condenaron a morir en una cruz. Pero Dios le devolvió la vida al tercer día y lo presentó, no delante de todo el pueblo, sino delante de ciertos testigos que habían sido seleccionados de antemano. Nosotros comimos y bebimos con él después de que resucitó. Él nos envió a predicar al pueblo, a testificar que Él es el que Dios ha nombrado juez de todas las personas, vivas o muertas. Los profetas afirmaron que cualquiera que cree en Él alcanzará el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Y dice, todavía Pedro no había terminado de decir todas estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Los judíos que andaban con Pedro, que eran defensores de la circuncisión, estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo lo recibieran los gentiles. Pues los oían hablando en lenguas y alabando a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿quién puede oponerse a que yo bautice con agua a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma como lo recibimos nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Allí recibieron el Espíritu Santo. Y este pasaje lo lleva uno a reflexionar en lo que yo le decía anteriormente, ¿no? Como un hombre oficial del ejército, y se lo digo por experiencia, pues 8 años, 10 años estuve en el ejército. Entonces, un hombre oficial del ejército que oraba a Dios todas las tardes. Pues yo recuerdo que primero pues era católico, y en las iglesias hay capellán, ¿no? Y pues el día domingo sonaba la corneta para que fuéramos a la misa. Y de pronto cuando estuvimos en situaciones complicadas,
Entonces ahí es donde uno se acuerda de Dios, ¿no? Pero lo hacían, hombre, que de otra forma le enseñan a uno en la casa, fue tradicional, ¿no? Católica. Entonces uno le rezaba a un Padre Nuestro, a María, para que el Señor lo ayudara, ¿cierto? Y pues yo creo que conmigo el Señor tenía un plan especial. Creo que ustedes esto no lo saben, pero los voy a contar ahorita. Yo entré como soldado y me mandaron para Ipiales. Allá estuve, primer entrenamiento como soldado, estuve 8 meses. Y de ahí ya dijeron, ¿quién ir a hacer el curso suboficial? Y como era campo para allá, pues entonces yo levanté la mano y clasifiqué para venir a hacer el curso de suboficial a campo para allá. Entonces, pero yo más lo hacía porque quedaba cerquita de la casa, porque era aquí en Popayán, la escuela de suboficiales Inocencio Chincá se llamaba. Y ya cuando íbamos a terminar el curso de suboficial, hubo se le llama una campaña. Nos tocó por allá, por los Anayes, por allá por donde ahora es ¿cómo es que llama eso? Donde recogen basura. Allá. Por allá nos tocó. Y pues todo lo que nos habían enseñado, todo, bueno, fue una semana y al día viernes, por la tarde, en la mañana nos había tocado tiro, ¿no? Con fusil, con su ametralladora, con carabina. Y ya por la tarde tocó pues con ametralladora grande .30 y después era lanzamiento de granadas. Y por mi apellido pues nosotros éramos del cuarto pelotón y de los últimos que pasábamos ya casi todo. Y entonces llegó el momento de lanzar granadas y yo estaba con otro compañero eh, también de apellido Trujillo. Y adelante mío estaba un compañero que era apellido Balbuena y Zambrano, un pastorcito Zambrano, se llamaba, pero era apellido de él. Y ellos ya estaban listos pues para lanzar las granadas, eran granadas de fragmentación, las lanzamos hacia una hondonada, pero en esas situaciones hay granadas que no estallan, uno la lanza y no estallan. Y entonces ellos estaban preparados para allá, preparando para lanzar, y estaban para recibir la orden de lanzar cuando sentimos una explosión. Entonces, abajo varias granadas explotaron. Entonces, Balbuena, pues, como que estaba, o él estaba atento a lo de la orden de lanzamiento, entonces él soltó la granada. Nosotros estábamos a 1 metro detrás. Entonces él soltó la granada, se le soltó. Pero él llegó y la alcanzó a coger y la pegó contra el estómago, pero como ya tenía la orden para lanzarla ya se le había quitado el seguro. Entonces la granada le explotó en el estómago, pues él nos salvó, porque cuando fuimos a ver ya no tenía manos y todo lo del estómago todavía había desaparecido, estaba ya lo de la espalda y tal. Esa fue la primera que el Señor me salvó. Cuando ya ascendí, ya nos mandaron para el Líbano, Tolima, ya como cabo segundo. Y ahí nos mandaron para Ibagué y también hubo un curso de tiro y en el último también una demostración y ese era con periodistas. Y con un compañero nos tocaba lanzar un cohete, un rocket. Y pues ya dieron la orden y entonces a mí me tocaba que es asegurar porque el otro, él dijo que él hacía el disparo. Y, bueno. Y resulta que yo desaseguré y él apretó el disparador y no funcionó. Y, y bueno, ya nos arrodillamos, estábamos extendidos, ¿no? Y nos arrodillamos y cuando este compañero llega
y la DEA el rocket, y entonces él se volteó y claro, cuando la granada fue, se deslizó. Y por gracia de Dios, pues no explotó, que si hubiera explotado, este humilde servidor no estaría aquí. Em, Después hice parte de la contraguerrilla no, después, antes, una vez íbamos para allá nos mandaron por un pueblito que se llama San Fernando, y íbamos en una subida y como pues yo era el comandante de la escuadra, pues me tocaba al lado de al comandante le tocaba que hacerse en los camiones, en la puerta, en esa hay unos que abren, ¿no? Y, y salen para un lado y la otra sale para otro lado. Y como pues brincaba tanto, 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 porque era una carrera estapada, pues se zafó el que tenía el clavo ese que tenía metido allí. Y claro, entonces cuando se zafó llegó y yo salí así, pero me alcancé a tener ahí colgado y llegué y llegó y ¡pum! Otra vez. Donde me hubiera zafado, pues como el camión iba, subida iba rápido, pues ahí también había terminado. ¿Cuántas vamos ya? Tres, ¿no? Que me salvó el Señor. En la cuarta fue en Florencia, Caquetá. También estábamos en lanzamiento de granadas. Y estábamos así atrás y una hondonada. Y así había como un montículo como de unos 20, 25 centímetros, más o menos así. Y cuando dos soldados lanzaron, uno como que se enredó y la granada cayó allí en ese montículo. A 2 metros, no, menos, como 1 metro donde nosotros estábamos. Y, y yo estaba pues de uno detrás de los soldados que lanzaban, y entonces de una vez único fue al piso y afortunadamente no explotó, pero no nos pasó nada. Allí también me salvé de eso. Y, y ya pues en el accidente, cuando me pasó el accidente, quedé tapado. eh, un viejito y un muchacho me sacaron de allí. Me sacaron y cuando ya me hicieron a un lado, pues ya tenía fracturada la columna. Y pues me destaparon a tiempo y si no, pues ahí también me había muerto. Me hicieron 2 cirugías. En la segunda cirugía me dio derrama interno de 4.000, de 2.000 milímetros que han alistado para esa cirugía, empezando que entré a las 6 de la mañana y desperté a las 10 de la noche. Eh, Ese derrame interno se complicó y al otro día me dice que entró al médico, yo estaba todo entubado, casi no puedo. Por eso yo ya tenía la experiencia de la entubada y por eso que COVID, entonces le tenía miedo a eso, porque esa entubada es horrible, lo más horrible, porque por la noche estaba una auxiliar de enfermería, que estaban estudiando allá en el hospital militar, entonces cuando Cuando sentía que estaba como ahogándome, entonces cogía y me metía una sonda y aspiraba esa saliva que estaba allá adentro. Y cuando hacía eso, eso es como que se le arranca por ahí. Entonces hay otra. ¿Te dan cuentas? 6, ¿no? O sea, 6 oportunidades que el diablo tuvo para llevárseme, porque si me hubiera llevado, pues allá estaba dando vueltas en la paila mocha, como dicen. Allá estaba dando vueltas. Pero el Señor tenía un plan conmigo también. Entonces, por la gracia y la gloria de Dios, les estoy compartiendo esto de hacer parte del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, entonces ya miramos que este hombre oraba todas las tardes y dice que era un hombre devoto y temeroso de Dios. Pero un romano temeroso de Dios en ese tiempo, pues era que ellos tenían muchos ídolos, muchos dioses y ellos hacían pues tantas cosas que hacían
y dice que era piadoso con los pobres y era respetado por los judíos porque les había ayudado a construir una sinagoga. Hizo una iglesia a los judíos. Eh, Cuando él esperaba a Pedro, él reunió a sus parientes y amigos más cercanos y entonces por eso es que había un grupo de gente en ese momento que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y empezaron a hablar lenguas y el Señor se glorificó de una manera sobrenatural en esas personas. ¿Qué ejemplo nos puede dar este hombre, ¿no? De proclamar a Dios? Porque él reunió a toda su familia y a todos sus amigos. Y me imagino que como era un capitán que tenía una casa grandísima, pues no solamente ellos, sino que todos los sirvientes o los hizo reunir ahí porque él ya, pues me imagino que de pronto ya había escuchado del Señor, ¿cierto? Entonces él hizo todo eso. También en Antioquía, los primeros gentiles creyeron la buena noticia porque eh, después en Hechos 11 narra cómo después de que mataron a Esteban, ustedes saben que Esteban fue apedreado y todo eso, y después de ese hecho se generó una persecución a los cristianos. Entonces, esta persecución que narra allí, que dice, después de que mataban a Esteban, los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre, Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente a los judíos. Dios dice. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene, no eran los apóstoles ni nada de eso. Dice, cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba mucho y creyeron y decidieron seguir a Jesús. O sea, esto es otro de los grupos, de los primeros grupos que no eran creyentes que recibieron a Jesucristo. Entraban a ser parte del pueblo de Dios. Con este mensaje, pues podemos ver que la muerte de Esteban y en medio de la persecución, este grupo de creyentes decidieron compartir el mensaje del Señor. En Enlace, el canal de Enlace, he visto, ¿no?, cómo pasan historias de gente de ahora, que a pesar de la persecución y sobre todo en Corea hay unos testimonios impresionantes lo que hace la gente cristiana para que otros reciban el mensaje de salvación. Y lo mismo pues en África y en varios países, ¿no?, que es impresionante cómo esta gente sí está haciendo lo que Dios les ha mandado, no les importa las consecuencias, los que pueda pasar por su vida. Tenemos que reflexionar y evaluarnos cuánto estamos haciendo para compartir el mensaje de salvación. Nosotros no somos perseguidos, no tenemos que ir tan lejos. Nada nos impide proclamar el evangelio de salvación. Aquí hay libertad de expresión y podemos hacerlo. Tenemos un conocimiento y un apoyo del Señor muy grande. Ya conocemos de lo que es la salvación y a quién les debemos ir. Y lo más importante, tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros hacer esa tarea? Pues hay muchas situaciones, ¿no? Vamos a Hechos, los que tienen Biblia a la mano, vamos a Hechos 13, los versículos 2 y 3, por favor, a ver quién me los puede leer. Despidieron. Entonces aquí y ya, después de haber sido tocado por el Señor, Pablo ya fue enviado a los gentiles, a nosotros. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles por Jesucristo cuando después de haberse convertido al cristianismo y estando en el templo de Jerusalén para purificarse, había sido golpeado y estaban a punto de matarlo.
pero los soldados lo rescataron y lo arrestaron. Dice en Hechos 22, 17 y 18, y el 21 también, el verso 21 dice, más tarde regresé a Jerusalén, estaba orando en el área del templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome, apúrate, sal de Jerusalén de inmediato, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y en el 21 dice, pero el Señor me dijo, vete ahora, te enviaré muy lejos, a donde están los que no son judíos. Nos manda a nosotros. También hay una porción en Gálatas, pero es muy largo, un poquito largo ya, porque me estoy bajando la hora. Gálatas 1, del 1 al 20. Y para continuar, todos conocemos la historia de Pablo, cómo extendió el reino de los gentiles, ¿cierto? Sabemos toda la obra que hizo Pablo. El apóstol Pablo tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles hasta la muerte. Fue apedreado, arrestado, encarcelado, y esto lo vemos en 2 Corintios 11, 24 al 28. Y el apóstol Pablo fue esta persona que abrió o fundó muchas iglesias, y entre ellas pues se nombra Antioquía, Corinto, Éfeso, Tesalónica, Galacia y todo esto, ¿no? Nosotros no éramos del pueblo de Dios, pero ahora sabemos que somos del pueblo de Dios, ¿cierto? El apóstol Pedro lo expresa de una manera contundente, pero con esperanza. Dice en 1 de Pedro 2:10, esto lo leo de la traducción con lenguaje actual. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Y esto pues le hacía referencia a lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, le mandó al pueblo de Israel cuando iba a entrar, o cuando entró ya a tomar la posesión de la tierra prometida, ¿no? Que Él mandaba arrasar era con todo el mundo, no dejaban a nadie, absolutamente nadie. Bueno, aquí vemos que nosotros pasamos de nada a demasiado, ¿cierto? Que no éramos nada, y después Dios empezó a amarnos también a nosotros, aunque nos amaba, pues creo que parece que ya en esta sí nos amaba de verdad. Bueno, también en Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Porque en Génesis 12, 2:3 dice, haré de ti una nación y te bendeciré y te haré famoso. Serás bendecido para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y aquí, en la palabra de Dios, pues está hablando de Abraham, la promesa que recibió. Y cómo nosotros empezamos a ser parte de este pueblo. Bueno, ya vamos a terminar. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios que Él ha preparado. Él nos preparó. Somos su pueblo elegido. Romanos 9:24, en palabra de Dios para todos, dice, nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado, su pueblo elegido, no solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y entre los que no son judíos. Porque somos porque somos el pueblo que Dios ha preparado, porque hemos recibido aquí edificación, hemos recibido capacitación para que hagamos lo que Dios nos ha mandado, porque conocemos la gran comisión, ¿cierto? Dios nos ha equipado para hacerlo con dones y talentos, los cuales debemos poner al servicio de los demás. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios una capacidad especial, úsela bien en servicio
de los demás. El Señor nos mandó a servir. Reflexionemos, entonces todo lo que le estoy diciendo es para eso, para reflexionar. ¿Está usted obedeciendo o ha escondido su talento o su capacidad especial? Mire lo que dice Mateo 2:25. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra que tienes. Perdón, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y esto hace referencia a la parábola de los talentos, ¿cierto? Que a uno le dieron una cantidad grande, al otro medio y al otro solo uno. Pero el uno dijo, no, usted no, solamente viene a recoger lo que no ha sembrado y todo eso, ¿no? Y entonces, en algún momento, ha escuchado esta expresión, ya sea en usted o en otro, tuve miedo. Muchas veces nosotros las hemos dicho, ¿no? Ah, no, pues que me da miedo. ¿Qué dirán la gente que me ve? O si de pronto es alguien de corbata, pues entonces como le da miedo como arribársele a compartirle el Señor. ¿Mm? Dios espera que tu obediencia sea mayor que tu negligencia, respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Le dice Mateo 25:26. Fue la respuesta que le dio a este hombre cuando le dijo que él no había hecho nada, ¿no? Había guardado el talento. Y entonces el Señor le dice, Dios es un Dios de oportunidades, ¿cierto? Dice, pero también las quita. En Mateo 25:28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y como conclusión y para terminar, el reino de Dios en el reino de Dios es importante la reciprocidad. Para Dios es importante la correspondencia mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da, pero nosotros debemos corresponderle a Él. En el uso correcto de lo que se te ha confiado, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún se lo quitará, dice Mateo 25:29. Y en lo que recibes y en lo que das, ¿no? Es que muchas veces nosotros recibimos, pero somos malitos para dar. Y el Señor nos dice en este verso de Lucas 6:37, dice, porque muchas veces nosotros somos buenos para esto. No juzguéis y no serás juzgado. No condenéis y no seráis condenado. Perdonad y seréis perdonados. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir a ti, ¿no? Y Dios da oportunidades para crecer y ensancharse. En Eclesiastés 9:11 dice, es tu responsabilidad aprovecharlas o dejarla ir. Solo asegúrate de no ser negligente para que luego no te lamentes, dice Mateo 25:30. Dice, echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Entonces, como pueblo de Dios, hermanos, estamos llamados también a corresponder a ese amor que Dios nos da. Estamos llamados como conocedores de que la salvación viene de Jesucristo y llevar este mensaje, ¿no? Las personas que están en las plataformas, pues, muchas veces a mí casi no me gusta esto porque muchas veces en la comodidad de la casa uno se relaja mucho y no se dispone el corazón como para estar en la presencia del Señor. Y lo digo porque, pues, aunque me encierro en mi pieza, comienzan a tocar mis sobrinitos, mi hermana, mi sobrina grande. Entonces,
eso lo interrumpen a uno que no dejan, que llegan o empieza a sonar la puerta de la calle y nadie va a abrir, y no, esa es otra cosa. Entonces, hermanos, será el mensaje que les quería dar, que pensemos que somos el pueblo de Dios y que estamos llamados a ir a hacer lo que nos ha mandado. La venida de Jesús está cerca, siempre repite el líder, ¿no? Entonces el bus está ahí esperando para que nos subamos, pero hay mucha gente que se va a quedar. Dios ya tiene sus escogidos y muchos se quedarán, eso ya está establecido, pero nosotros no sabemos cuáles son esos. Y hay gente a nuestro alrededor que necesita que le compartamos de la misericordia que Dios ha dado a través de ese mensaje de salvación que el Señor Jesucristo vino a establecer en nuestra tierra.